Hola chicas, buenos días. Bueno, la clase del día de hoy va a ser pregrabada, entonces por favor revisen la clase. En la plataforma de Classroom van a encontrar bastantes artículos y van a encontrar diversas actividades. Van a encontrar lo que es la respuesta sexual humana, van a encontrar un artículo del cual van a tener que realizar un pequeño resumen, el cual tiene como fecha límite, si no me equivoco, para el día lunes 22 o 23 de noviembre. Por favor revisen bien la fecha, que no se les pase entregarlo. Después van a tener ahí también algunos artículos sobre lo que viene siendo el apego en las madres, la formación del apego y la relación neurológica. También vamos a encontrar la neurobiología de la conducta materna y la neurobiología de la conducta paterna. Todos estos artículos los tienen que leer específicamente ahorita durante la clase, ver la clase y posterior a eso revisar los artículos, o si todavía no está la clase, revisar los artículos y posterior revisar la clase. Una vez que hayan hecho ambas cosas, tienen que colocar su nombre de presente en la clase y posterior a eso van a realizar el cuadro comparativo que está ahí mismo en la plataforma. Van a revisar la fecha exacta, que si no me equivoco es para el día 26, les puse la fecha de entrega de este trabajo. Es un cuadro comparativo de lo que viene siendo la conducta materna y la conducta paterna. Tienen que colocar cada una de las características, de dónde son, cómo provienen, qué funciones, qué afectan el cerebro, etc, etc. Aparte de eso, vamos a tener también artículos para la clase de mañana, los cuales tienen que leer. Mañana no vamos a tener como tal una clase, sino una mesa de diálogo. Vamos a estar en llamada y vamos a dialogar sobre los artículos. Los temas que vamos a estar abarcando el día de mañana, si no me equivoco, van a ser, permítanme un momento y les confirmo, van a ser lo de salud e higiene sexual y neurobiología de la conducta filial, el 4.7 y el 4.8, y con eso estaríamos terminando lo que es la regulación de la conducta sexual y lo que es la psicología. Así que estaríamos cerrando el bloque 2, el bloque es 4 o 5, perdón, no me equivoco, el 4, perdón, lo estaríamos cerrando el día de mañana. Tengan un excelente día, lean los artículos porque vamos a comentarlos en la clase. Comentarlos no es nada más escucharme a mí hablar, vamos a dialogarlos como tú. Si no lo leen, simple y sencillamente van a tener faltas como si no asistieran a clase. Tengan una excelente tarde. Hola chicas, buenos días. El día de hoy vamos a tener una clase pregrabada. Vamos a comenzar primero con lo que es reproducción humana. Vamos a abarcar lo que es el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Posterior a eso, vamos a ver todo el proceso de reproducción, el embarazo, la fecundación y todos esos procesos, para que los entiendan. Lo vamos a ver de una manera más anatómica, apartándonos un poquito más de la cuestión psicológica. Para comprender la cuestión psicológica es importante a veces analizar todas las cuestiones físicas y los cambios hormonales y físicos que van a haber en el cuerpo. Vamos a empezar con el aparato reproductor masculino. Bueno, todos sus órganos van a ser los siguientes: el testículo, el escroto, el epidídimo, el glande, la próstata, el pene propiamente, la vejiga, las vesículas seminales, y ahí pueden ver en dónde se encuentra cada una de ellas. Después de eso, los órganos externos, vamos a tener que el pene, que no va a ser circuncidado, va a tener así el prepucio, y el pene circuncidado va a tener el prepucio cortado. Cuando se habla de la circuncisión, se habla del corte del prepucio. El prepucio es esta parte de la piel que está sobrando. Algunas personas pueden tenerla muy corta y va a llamarse fimosis. El escroto es un órgano de piel suave y paredes finas. Está recubierto con algo de vello y posee glándulas sudoríparas. Sus principales funciones van a ser la de protección de los testículos, la termorregulación, la respuesta ante la excitación sexual. Cuando hay, por ejemplo, mucho calor, los testículos tienden a descender porque el escroto se alarga o se ensancha. Cuando hay frío, los testículos tienden a ascender porque el escroto se contrae, y eso va a ayudar a que se regule la temperatura. La respuesta ante la excitación: básicamente un hombre que esté excitado tiende a tener los testículos un poco elevados, y cuando llega al punto de o al coitos tienden a descender por el incremento de la temperatura y por el incremento de la excitación. El pene está formado por el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso es la más pequeña de las tres columnas que van a tener el tejido eréctil, que se encuentra en el interior del pene. Las otras dos son los cuerpos cavernosos.
Está ubicada en la parte inferior del miembro viril y su función es la de evitar que durante la erección se comprima la uretra, este conducto por el cual es expulsado tanto el semen como la orina. Entonces, esa es la función principal del cuerpo esponjoso. El glande, también conocido como la cabeza del pene, es la última porción y la parte más ancha del cuerpo esponjoso y presenta una forma cónica. El cuerpo cavernoso, los cuerpos cavernosos constituyen la parte de las columnas que van a estar alrededor o van a estar a un costado o atrás de lo que viene siendo el cuerpo esponjoso. Y estas básicamente van a ser los que nos van a dar la erección, ya que se van a llenar de sangre. Como su nombre lo dice, son cavernas, son tubos que se llenan de sangre. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que yo les mencionaba de la fimosis primaria, es decir, un niño que acaba de nacer o que es pequeño, que tiene muy grande el prepucio o muy cerrado el orificio del prepucio, lo cual evita que tenga una higiene adecuada, va a dar como consecuencia enfermedades urinarias recurrentes, entre otras patologías. No, eso no. Los órganos internos que vamos a encontrar en lo que viene siendo el órgano reproductor van a ser, por ejemplo, los testículos, el epidídimo, que se encuentra aquí, que es la parte superior o la coronita de los testículos. De ahí van a tener los conductos diferentes, que es por donde van a salir los espermatozoides. Estos van a subir y van a pasar por las vesículas seminales, donde se les van a agregar algunos lubricantes. Posterior a eso van a bajar, van a hacerse hacia atrás, van a descender por todo lo que es el uréter, van a pasar por el medio de la próstata y van a llegar a la uretra y van a pasar por toda la uretra hasta ser expulsados. Aquí podemos ver todas las fases que va a tener el tejido esponjoso durante la erección, de estar flácido, semierecto en un proceso previo a la erección, y cuando ya se encuentra en erección completa, se erecta por completo y agarra esta tonalidad morada. ¿Por qué? Porque tiende a llenarse demasiado de sangre. Los testículos son los principales órganos del sistema reproductor masculino, producen las células espermáticas y las células hormonales sexuales masculinas. Se van a encontrar alojados en el escroto o en el saco escrotal, que es un conjunto de envolturas que cubre y aloja los testículos del varón. La temperatura de los testículos se encuentra en la bolsa escrotal, están fuera de lo que viene siendo el cuerpo. Esa temperatura debe de ser inferior a la corporal, es decir, menor a 37 grados. Si hace mucho calor, la bolsa escrotal, como ya les había comentado, se dilata para alejarlos más del cuerpo, pero cuando hace frío se recogen o se contraen para que estos estén más calientes y cerca del cuerpo. Así es como se va a regular la temperatura de los testículos. Cualquier circunstancia que mantenga de forma constante la temperatura del testículo elevada va a producir la paralización de lo que viene siendo la maduración de los espermatozoides, y en casos severos, atrofia germinal o esterilidad. Hablamos aquí de la criptorquidia, es decir, cuando el testículo no desciende, cuando se queda en la cavidad abdominal, eso va a incrementar la temperatura corporal. También el uso de ropa interior de material sintético incrementa la temperatura dentro del cuerpo, al igual que va a ayudar o va a obligar a los testículos a que estén colocados de manera cercana al cuerpo, es decir, no van a fungir su regulación de manera adecuada. Entonces, este tipo de ropa interior no es la ideal. Cada testículo va a contener 250 metros de túbulos seminíferos en los cuales se van a desarrollar los espermatozoides. Nacen como células germinales en la pared de los túbulos y se van moviendo hacia la parte central o lumen del túbulo, donde se van a convertir en espermatozoides. Las células de Sertoli, que son las de mayor tamaño en los testículos, van a dar lo que viene siendo la pared del túbulo o el lumen del túbulo, el cual contiene un líquido. Así desempeñan el papel de niñeras, es decir, de protectoras de los espermatozoides, o los van a ayudar a guiarlos en el camino. Los alimentan y les dan un lugar donde acoplarse hasta que son liberados en el lumen y viajan hacia lo que es 64, y viajan hacia afuera. Este viaje va a durar 64 días aproximadamente. Aquí vamos a tener las células de Sertoli, como ya les habíamos dicho, son lo que se llaman niñeras de los espermatozoides a lo largo de todo su trayecto o toda su vida. Una vez que estas células de Sertoli han liberado a los espermatozoides, estas pasan a unos conductos enrollados que forman el epidídimo, donde pasan varios días. En este periodo maduran en una solución y llegan a ser capaces de fertilizar. Permanecen aquí hasta que llegan a la eyaculación. El epidídimo es un tubo estrecho y alargado situado en la parte posterior superior del testículo. Va a conectar los conductos deferentes al reverso de cada testículo
está constituido por la reunión y el apelotamiento de los conductos seminíferos y se distingue una cabeza, un cuerpo y una cola que van a continuar con el conducto deferente, que son los conductos que ascienden y después van a descender hacia lo que viene siendo la próstata y la uretra. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho. Está presente en todos los mamíferos machos y un mamífero macho que no lo tenga es un mamífero que no puede reproducirse porque no tiene dónde almacenar y madurar a sus espermatozoides. El conducto deferente son un par de conductos rodeados de músculo liso, cada uno de ellos tiene 30 centímetros de largo aproximadamente, van a conectar directamente al epidídimo con los conductos eyaculatorios y van a ser la parte intermedia del recorrido del semen entre estos. Durante la eyaculación, el músculo liso de los conductos se contrae impulsando el semen hacia los conductos eyaculadores y luego a la uretra, desde donde son expulsados hacia el exterior. Entonces, gracias a estos conductos deferentes que se lleva a cabo como tal la expulsión de los espermatozoides. Menos de un 10% del volumen del semen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides y más del 90% corresponde al líquido seminal. La densidad de los espermatozoides en el semen varía de 50 a 100 millones por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene entre 200 y 400 millones de ellos. Las vesículas seminales, estas van a ser las encargadas de secretar el líquido alcalino viscoso que va a neutralizar el ambiente ácido de la uretra. ¿Por qué es ácido? Por el paso de la orina. La orina es una sustancia que tiene un pH ácido. Si el pH no se neutralizara, todos los espermatozoides que pasaran de manera libre ahí serían eliminados y no podrían realizar la fecundación. Las vesículas o glándulas seminales están situadas en la excavación pélvica detrás de lo que viene siendo la vejiga urinaria, delante del recto e inmediatamente por encima de la base de la próstata, con lo que estas están unidas por su extremo inferior, es decir, vamos a tener que por aquí van a estar las vesículas seminales y acá abajo va a estar la próstata. La uretra va a pasar por aquí con los canales deferentes y después va a ser expulsado hacia lo que viene siendo el pene. Aquí sería todo lo que sería el pene, hablándolo de manera abrupta. La vesícula seminal aporta entre el 40 y el 60% del volumen del semen y contiene principalmente fructosa, prostaglandinas E2, A y B, que eso nos va a dar esa sensación cuando tienen los hombres del orgasmo de relajación. Contiene aminoácidos, fósforo, potasio y algunas hormonas. La próstata es un órgano glandular del aparato geniturinario exclusivamente de los hombres. Está en forma de castaña, está localizada enfrente del recto, debajo y a la salida de lo que viene siendo la vejiga urinaria y contiene las células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. La próstata aporta de 15 a 30% del plasma seminal, es un líquido rico en ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos, carnitina, fosfatasa alcalina, calcio, sodio, zinc, potasio y algunas enzimas para la separación de las proteínas, como va a ser la fibrolisina, una enzima que reduce la sangre y las fibras del tejido, la fibrogenasa, que va a ser la principal. Los conductos eyaculadores, estos contienen parte de la anatomía masculina y cada varón tiene 2 de ellos. Comienzan al final de lo que van a ser los vesículos, los vasos deferentes y terminan al unirse con la uretra. Se fusionan ambos en un solo punto y después, posterior a ellos, inicia la uretra. Durante la eyaculación, el semen pasa a través de estos conductos y es posteriormente expulsado del cuerpo a través del pene. Vamos a tener las glándulas bulboureterales, que es un último elemento que se agrega en el semen, es un fluido de secreción. Las glándulas ureterales, que van a ser las glándulas ureterales de Cowper y Littré, que son básicamente van a ser las que van a estar bajo de la próstata y van a aportar la secreción mucosa del semen. Y están las bulboureterales, que van a representar del 3 al 6% del semen y van a segregar una proteína espesa, clara, lubricante, conocida como moco. Estas son las encargadas de liberar lo que es el líquido preseminal. Su función es secretar el líquido alcalino y lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes de que pase el semen de eyaculación. Este líquido puede contener espermatozoides generalmente arrastrados, por lo cual la práctica de retirar el pene de la vagina antes de eyacular, o lo que se conoce como coito interruptus,
Es un método anticonceptivo efectivo, no es efectivo, perdón, es inefectivo. ¿Por qué? Porque va a contener espermatozoides, sí en menor cantidad, pero aún así los contiene. La uretra es el conducto por el que va a discurrir la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función de la uretra es excretora en ambos sexos. También cumple la función reproductiva en el hombre al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan a la próstata hasta el exterior. Aquí podemos ver una foto de lo que viene siendo el semen y vamos a hablar de algunas alteraciones espermáticas. La hipospermia es el volumen eyaculatorio es menor a 2 milímetros. ¿Eso qué significa? Que existe menos posibilidad de que se embarace una mujer o de que se pueda llegar a preñar una hembra, ya que la cantidad de espermatozoides o la cantidad de semen es muy poco. La necrospermia son espermatozoides eyaculados que ya están muertos. Estos pueden morir, por ejemplo, desde el testículo, si se incrementa la temperatura o si a lo mejor se alejan demasiado del cuerpo y mueren los espermatozoides, pueden ser expulsados totalmente muertos. Estos son espermatozoides que no se van a mover y simplemente van a ser expulsados de la vagina, pero no van a fertilizar a ningún óvulo. Está la criptosospermia, que es una baja calidad del semen, es decir, el semen tiene baja calidad, produce bien, buena cantidad, contiene espermatozoides vivos, pero tiene una baja calidad el semen, es decir, todas las sustancias que rodean a los espermatozoides. En este caso, el problema no son los espermatozoides, sino todas las demás sustancias que van a evitar fungir de manera normal, lo cual puede hacer que, por ejemplo, si no se tiene la lubricación adecuada o la liberación de líquido preseminal adecuado, cuando llegan los espermatozoides, el pH todavía es ácido y comienzan a dañarse. La oligoastenosospermia es la alteración de los factores que miden la calidad del semen, es decir, la viscosidad, que sean vitales, que tengan una sola cola, que tengan sus cromosomas completos, puede ser alguna alteración propia de los espermatozoides. La teratosospermia es la morfología normal de los espermatozoides, es similar a la anterior es más ligada a la estructura molecular y esta es a la estructura totalmente física. Algunas enfermedades infecciosas colaboran para que aparezcan este tipo de trastornos. Por ejemplo, la parotiditis, que es una enfermedad cuando dicen acá que tengo las amígdalas inflamadas, las anginas, que se les inflama acá totalmente bastante y que duele muchísimo. Esa infección es un virus y puede viajar hacia los testículos y ocasionar esterilidad. Por eso muchas veces las mamás de antes, bueno, decían, o actualmente lo siguen diciendo, que cuando tienes parotiditis no debes hacer esfuerzos porque se bajan. Realmente no es que se bajen, simplemente es que la infección baja de lo que vienen siendo las glándulas paratiroideas a los testículos. Vamos a hablar ahora de los órganos externos femeninos o el aparato reproductor femenino. Vamos a tener que van a encontrar de forma externa los labios mayores, el clítoris, que va a estar arriba de lo que viene siendo el orificio ureteral, los labios internos, el introito vaginal, que es como la entrada de la vagina, el perine, que es el área que va a estar entre la vagina y el ano, el orificio anal como tal, que no es parte del órgano reproductor, pero que se va a encontrar muy, muy cerca, y van a tener los orificios de las glándulas de Bartolini, que básicamente se van a encargar de la lubricación de todo lo que son los labios y la entrada de la vagina. Algunos órganos externos van a encontrarse el monte de Venus, que es la parte superior de lo que viene siendo donde están los vellos púbicos. Está el clítoris, los labios y el vestíbulo vulvar. El monte de Venus es una almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfisis púbica, cubierta de vello púbico y provista de glándulas sebáceas y sudoríparas. El clítoris es el órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer y se considera homólogo al pene masculino, concretamente al glande. Los labios, en número de 2 a cada lado, los labios mayores y los labios menores, tienen los pliegues de la piel salientes de tamaño variable y constituidas por glándulas sebáceas y sudoríparas e inervadas. Van a tener sensación, pero principalmente su función es secretar sebo y secretar sudor. Está el vestíbulo vulvar, que es un área en forma de almendra perforada por 6 orificios, el meato de la orina, el orificio vaginal y las glándulas de Bartolini y las glándulas paraureterales de Skene, que van a ayudar a la lubricación y a la producción de sebo. Aquí podemos ver el himen, que es esa tela que va a ayudar a proteger lo que es el orificio vaginal. Cuando una persona se dice que es virgen, entre comillas, porque obviamente no tiene nada que ver, el himen se puede romper por muchos factores más,
Y vamos a tener que aquí están los tipos de himen. Un himen perforado, un himen que va a estar semiperforado, un himen que tiene perforaciones pequeñas y un himen que está totalmente perforado después del parto. Vamos a tener que algunos órganos internos femeninos, como lo van a ser lo que viene siendo la vagina propiamente, el cuello uterino, el miometrio, que va a estar dado en lo que viene siendo el útero, que es la parte muscular del útero, el endometrio, que es la parte interna de lo que viene siendo el útero, y es la parte donde va a ocurrir la anidación en dado caso de que haya fecundación. Tenemos lo que son las trompas de falopio, que van a ser las que nos van a ayudar a llevar de los ovarios hacia lo que viene siendo el útero, los óvulos. La vagina es el canal que comunica en el exterior el conducto en donde entran los espermatozoides. Su función es recibir al pene durante el coito y dar salida al bebé durante el parto. Va a estar bastante inervada en los primeros 5 a 8 centímetros de la vagina. Posterior a eso ya no es inervación. Por eso es que se mencionaba en algunas partes que un pene grande no está directamente relacionado con el placer sexual de una mujer. El útero es un órgano hueco y musculoso en el que se desarrolla el feto. La pared interior del útero es el endometrio, el cual presenta cambios cíclicos mensuales relacionados con el efecto de las hormonas, es decir, esto va a ser producido por la ovulación, por la generación de estrógenos o por la generación de progesterona. Las trompas de falopio son conductos de entre 10 a 13 centímetros que comunican los ovarios con el útero y tienen como función llevar el óvulo hasta él para que se produzca la fecundación. El orificio de apertura de la trompa de útero se llama ostium tubárico. Los ovarios son los órganos productores de los gametos femeninos u ovocitos, de tamaño variable según la cavidad y la edad, a diferencia de los testículos que están situados en la cavidad abdominal. A diferencia de los testículos, estos están situados en la cavidad abdominal. Recuerden que los testículos deben estar situados fuera de la cavidad abdominal. También van a producir los estrógenos y la progesterona, los estrógenos que nos van a ayudar a diferenciar los caracteres sexuales secundarios y la progesterona que es liberada durante el embarazo o la fecundación. El ciclo menstrual, vamos a ver que va a constar de 4 etapas, que va a ser la menstruación, la etapa folicular, la ovulación y la etapa del cuerpo lúteo o luteinizante. Aquí podemos ver cada una de ellas, cómo van a estar relacionadas de manera directa con lo que viene siendo el endometrio. Aquí podemos ver cada una de las fases que estábamos hablando y cómo están relacionadas también con cada una de las hormonas. Con el incremento de los estrógenos está relacionado con la ovulación y en dado caso de que haya una fecundación se va a incrementar el proceso de la progesterona. Si no hay fecundación disminuye. Si se forma lo que es el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo que nos va a dar el residuo de la ovulación. Aquí vamos a ver la imagen otra vez. La ovulación, como pueden ver, está dada principalmente por lo que viene siendo la hormona luteinizante que nos va a ayudar a la estimulación de los estrógenos. Y la progesterona va a estar dada por la hormona folículo estimulante, la cual también se va a estimular en el pico máximo de la ovulación y nos va a ayudar a preparar el cuerpo para la implantación. Aquí podemos ver cómo el endometrio empieza a adelgazarse mediante los estrógenos no están incrementados. Una vez que los estrógenos se incrementan, alcanzan su pico máximo y después de esto, si la progesterona funge su función, sigue creciendo y si aquí en este punto hay fecundación, aquí se implanta el feto, llega el feto, se implanta aquí y se nutre de toda esta sangre. Si no hay fecundación, pierde la nutrición sanguínea el endometrio y se empieza a degenerar de nuevo y el ciclo se va a estar repitiendo. Aquí podemos ver también lo que viene siendo el ciclo de los óvulos. Podemos ver aquí cómo empiezan con ovocitos primarios, van a seguir evolucionando así hasta ser expulsados en forma de óvulo. Está el folículo primario, está el folículo secundario, donde ya se empieza a formar la teca. Está el ovario propiamente aquí, que es todo el organismo. Está el folículo terciario o de Graf, que ya está creado lo que es el óvulo y el cuerpo lúteo. Y posterior a eso se expulsan. Aquí está el ostium introitum, que va a ser prácticamente el orificio por el cual van a entrar a la trompa de falopio. Y aquí podemos ver otra vez lo mismo, cómo están relacionados. En este caso se le agrega a la ovulación directamente. Pueden ver que la ovulación es cuando el óvulo es expulsado del ovario y después queda el cuerpo lúteo o residuo o cuerpo amarillo. Y va a estar relacionado también con la producción o el incremento del endometrio. El óvulo es liberado y si llegase a conectarse aquí en el endometrio se incrusta y se fertiliza y se empieza a nutrir de lo que viene siendo el riego sanguíneo del endometrio. Aquí otra vez el ciclo menstrual para que ustedes hagan una idea.
Y aquí podemos ver los días. En el día 1 al día 7 es infértil, es decir, porque está menstruando. Del día 8 al día 19 es fértil. ¿Por qué? Porque es donde empiezan a incrementarse todo, es donde hablaríamos propiamente de lo que viene siendo aquí en el periodo premenstrual, ¿no? El periodo postmenstrual, cómo va a empezar la ovulación, y el periodo premenstrual, cómo es que llega al punto máximo. De ahí hablamos que es infértil en el día 20 al día 32 porque es cuando se empieza a degenerar, donde ya no hay nutrición. Aquí podemos ver que ya no hay nutrición y por eso es que se degenera y es infértil. Ese es un método que se llama método del ritmo. No es recomendable tampoco llevarlo porque no tiene validez. Tienes que tener un gran conocimiento del moco vaginal, de la secreción, del pH vaginal, de ser muy regular en tus menstruaciones, es decir, menstruar cada mes al mismo día, para así poder decir que puedes llevar este tipo de método anticonceptivo. Vamos a hablar ahora de la anatomía del óvulo y del espermatozoide. El espermatozoide va a tener las siguientes partes, que va a ser el acrosoma, que es la parte que le va a ayudar a penetrar propiamente en el óvulo. Está el núcleo, que va a encontrarse en la cabeza. De ahí vamos a tener los centriolos, que van a ser parte a que se desprenda la cola una vez que se introduzca el espermatozoide. Está la pieza media, que va a tener mitocondrias, que van a ayudar a alimentarlos y ayudarlo a su motilidad. Y la cola, que simplemente va a fungir como motilidad. Aquí, una vez que el óvulo y el espermatozoide se enamoran y se unen, van a ocurrir la fecundación. Para que esto ocurra, tiene que ocurrir la copulación. El coito, del latín coiter, que significa marcha en común o ir en común, es la cópula o unión sexual entre dos individuos. En los seres humanos, el coito forma parte de la relación sexual. Puede o no tener como objetivo la fecundación del gameto femenino e implica generalmente la participación de los órganos genitales externos e internos. El coito ocurre en mamíferos, en el ser humano incluido, en reptiles y en insectos. Forma parte del ritual de apareamiento y es el momento en el cual el macho y la hembra de una especie se acoplan, es decir, cuando el falo del macho se introduce en la vagina de la hembra y puede depositar allí los gametos masculinos que fecundan el gameto femenino. La fecundación o singamia es la palabra fecundación hace referencia a todo el proceso desde que el espermatozoide entra por el cérvix al útero, viaja por este y encuentra al óvulo en las trompas de falopio o conducto uterino. Podemos ver aquí, el pene va a llegar hasta aquí. Durante el coito, aquí va a liberar, perdón, a ver, ¿dónde está? Va a llegar hasta aquí en el coito. Aquí va a liberar lo que son los espermatozoides y estos van a empezar a ingresar para poder fecundar al óvulo, pero no lo van a hacer en esta zona, sino que simplemente van a viajar hacia acá y si el óvulo se encuentra en esta zona, aproximadamente aquí lo van a fecundar y después van a viajar ya con el óvulo fecundado. Bueno, el viaje del espermatozoide es un recorrido de los espermatozoides desde la eyaculación del pene a la vagina. Aquí podemos ver todo su trayecto, lo que yo les mencionaba, llegan, se van hacia las trompas y aquí es donde ocurre la fecundación propiamente dicha. No ocurre acá nunca, simplemente va a ocurrir acá y acá ya llega el óvulo fecundado. No siempre los espermatozoides siguen el camino correcto, por lo que no siempre se les deja en el lugar biológicamente adecuado. Falta mucho para llegar a las trompas de falopio, yo creo que sí, apenas acabamos de pasar la tráquea. Espero que entiendan el chiste, si no lo entienden, investiguen. Estamos en un trasero, nos engañaron, esa es otra, dependiendo de las conductas sexuales, hace referencia a las conductas sexuales del sexo oral y del sexo anal. Vamos a hablar ahora sí propiamente de lo que es la concepción o la fecundación, que es el proceso mediante el cual el espermatozoide va a penetrar directamente a lo que es el óvulo y va a ocasionar su fecundación. La fecundación y la concepción no son una democracia, es decir, una lucha donde el más apto es el que sobrevive, así es. La fecundación y la concepción no es como que hoy le toca al espermatozoide 555 y mañana que el espermatozoide 556, no. Simple y sencillamente el espermatozoide que tenga más vitalidad, más mitocondrias, más energía, una cola más fuerte para movilizarse más rápido, es el que va a llegar primero, al igual que tener una capa para poder romper la capa protectora del óvulo. El desarrollo del cigoto y embrionario, vamos a ver que aquí va a estar el óvulo va a empezar
a madurar. Como pueden ver aquí, todo el proceso empieza a madurar, empieza con un ovocito primario, ovocito secundario, y así. Después llega al óvulo maduro, es expulsado por el óvulo, se queda el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo aquí, empieza su viaje. Aquí es donde van a llegar los espermatozoides, como ya les había comentado, que vienen de acá, vienen subiendo todos los espermatozoides. Aquí están los espermatozoides subiendo, van a llegar aquí, y aquí es donde se fecundan como tal. Una vez que están fecundados, van a empezar a viajar este óvulo fecundado y va a implantarse en lo que viene siendo el endometrio, que en esta altura ya debe de estar en su grosor máximo, con bastante circulación. Como pueden ver, en todo este trayecto no solo ocurre que la fecundación, sino que empieza la división celular. Aquí es una sola célula, aquí ya son 2, 4, 8, y cuando se llega acá ya se tiene un gameto como tal, ya es un gameto, ya es un feto. Hablamos después de que llega la implantación. Básicamente aquí la primera división ocurre a las 30 horas posterior a la fecundación, la segunda división ocurre a las 50 horas, la mórula, que es cuando ya hay más de 8 células, así se le llama mórula, ocurre aproximadamente a las 8 horas, y esta mórula con ya 16 o más células va a llegar aproximadamente a los 4 días a lo que viene siendo el útero. El blástulo va a llegar aproximadamente, es decir, cuando ya hay separación o división en endodermo y mesodermo, vamos a tener que ya va a ser aproximadamente a los 4 días, ya hay diferenciación celular, y aproximadamente la nidación ocurre a los 7 días. Cuando hay nidación, algunas mujeres pueden llegar a tener un sangrado leve, lo cual las puede confundir con que es su periodo menstrual, pero no, no es su periodo menstrual. Si tienes relaciones sexuales y aproximadamente a los 6 días tienes un sangrado, y tuviste relaciones sin protección, lo más probable es que se ocurra por la implantación o la anidación. Lo que viene ocasionando es que este gameto se implanta y nada aquí, ocasiona una pequeña lesión y hay un pequeño sangrado. De ahí vamos a hablar de la segmentación, que ocurre desde el día 1, después de la concepción, hasta lo que viene siendo aproximadamente el día 12. Se diferencian las subfases en cigoto, mórula y blástula. El cigoto van a ser las células como tal, la mórula va a ser la placenta y la blástula va a ocasionar lo que viene siendo el líquido amniótico. La implantación de la blástula generalmente ocurre al día 7 por medio de una extensa llamada trofoblasto. Los trofoblastos son esos tejido sanguíneo y tejido que va a estar en el endometrio una vez que se liberan o se incrementan lo que viene siendo los niveles de progesterona. Una vez que ha ocurrido la implantación, se inicia como tal el desarrollo del embrión, y en este momento se desarrollan dos membranas que lo rodean, el amnios y el corión, que darán origen a la placenta. La gastrulación se inicia, la gastrulación justo cuando las células forman un embrión con 3 capas de tejido embrionario: el endodermo, que va a dar al sistema digestivo, respiratorio, hígado y páncreas; el mesodermo, que nos va a dar como resultado músculo, hueso, sistema circulatorio, gónadas, cartílagos, riñones y capas externas de los tractos digestivos y respiratorio; y el ectodermo, que nos va a dar la epidermis, la glándula de la piel, el revestimiento de la boca, la nariz y el sistema nervioso. El ectodermo, aquí podemos ver todos y cada uno de lo que nos van a estar dando. Por favor, anótenlo, probablemente esto venga en el examen. Vamos a hablar de la organogénesis, que es el conjunto de cambios que permiten de las capas embrionarias salir cada uno de los órganos. Se van a transformar y se van a ir diferenciando. La embriología humana define como organogénesis el periodo comprendido entre la tercera semana de vida a la octava semana del desarrollo. El periodo de organogénesis corresponde a la etapa más delicada y en el que las influencias externas negativas van a producir mayores consecuencias adversas. Es decir, el primer trimestre del embarazo en una mujer es el más importante. Si en este no se cuida, no tiene una alimentación adecuada, sufre de estrés, consume drogas o algún otro tipo de narcóticos, simple y sencillamente va a hacerle un daño brutal a su bebé. Aquí podemos ver a las 3 semanas cómo es que se va empezando a diferenciar, a las 4 semanas cómo ya se empieza a formar lo que son el sistema nervioso, la médula espinal, después ya se empieza a formar el ojo, y así a las 5 semanas hasta llegar a las 8 semanas donde ya está el feto. No es que ya esté formado por completo a las 8 semanas, pero sí va a estar ya casi formado por completo. La mayoría de los órganos están, pero no están maduros. Por ejemplo, ya hay relación del sistema nervioso, pero todavía no está maduro al 100%, no hay sensibilidad, no hay nada de eso. Vamos a ver que el crecimiento o desarrollo fetal es una etapa del desarrollo avanzado de la vida intrauterina. En general se considera el periodo fetal la 9ª semana, tercer mes de vida.
hasta el momento del nacimiento. Si recuerdan, el aborto es legal aproximadamente hasta el segundo mes de vida, que sería aproximadamente a lo que sería las 8 semanas. Una vez después de las 8 semanas, como tal, ya tiene todos sus órganos y va a empezar la maduración, y es donde ya hay un problema pues legal, moral. ¿Por qué? Porque ya el feto como tal empieza a tener sensaciones después del segundo mes de vida, y es donde ya se considera como un asesinato. En algunos países, en algunos no, y obviamente depende de cada percepción de cada una. Aquí comenten qué opinan ustedes. ¿Les parece bueno que sea legal el aborto? ¿Les parece malo? Comenten. Se caracteriza por el desarrollo y diferenciación de los diversos tejidos y órganos que se forman durante el periodo embrionario. Durante este periodo, el feto aumenta rápidamente de tamaño y pesa especialmente durante las últimas semanas. El primer trimestre se diferencia la mayor parte de lo que vienen siendo los órganos. El embrión alcanza 20 gramos y mide 10 centímetros. Tiene un aspecto humano, es decir, ya empieza a tomar forma de humano, como sería aquí. En el segundo trimestre, el feto se mueve y alcanza los 900 gramos y mide 32 centímetros. Y en el tercer trimestre se sitúa la cabeza debajo, es decir, ya empieza a posicionarse como van a ser, y se encaja en la pelvis y alcanza de 3 a 3,5 kilogramos por promedio, aunque puede llegar a pesar hasta 5 o 6. Y mide aproximadamente 50 centímetros, aunque puede medir 40 hasta 60 centímetros. Aquí podemos ver todo el crecimiento del feto de las 8 semanas a las 40. Porque de las 8, por aquí comenten porque de las 8 les acabo de decir, así que si no te acuerdas, regresa el video. El parto se distingue en dos momentos bien diferenciados. El primero es el de expulsión del feto o cría, después es el de expulsión de la placenta y otros anexos fetales. Ocurre generalmente a las 40 semanas desde la última menstruación. Sin embargo, el feto se considera de término a partir de las 36 semanas. La primera fase o parte del parto va a ser la dilatación del cuello uterino, que esta va a alcanzar hasta los 10 centímetros. Aquí podemos ver cómo es un cuello uterino no dilatado, se va a empezar a dilatar así hasta que alcanza los 10 centímetros, que realmente no es que mida 10 centímetros. Se dice que mide 10 centímetros cuando ya está la cabeza del bebé a punto de salir. Tiene contracciones uterinas, es decir, estas contracciones es que el músculo se contrae, empieza a tener presión en lo que es el útero, y esa van a aumentar de frecuencia conforme el parto se vaya a encontrar en una fase más avanzada. Se rompe la fuente, es decir, se rompe lo que es el apneo y sale el líquido amniótico. Es importante que una vez que se haga esto, el parto ya es inminente e indetenible, sin importar las semanas que tenga el bebé, porque si se queda, se va a seguir perdiendo el líquido y básicamente va a morir por falta de líquido amniótico. En la segunda fase es la expulsión del feto, y es gracias a las contracciones uterinas y al empuje de la madre que va a ocurrir esta fase. El cráneo del recién nacido se deforma para facilitar la salida. Si ustedes tocan al cráneo de un bebé recién nacido, van a sentir que se mueve todos sus huesitos, y eso es porque tiene fontanelas, es decir, todavía no están bien soldadas todas y cada una de sus huesitos, y eso va a ayudar a la salida de la cabeza por medio del canal vaginal. Debe de cortarse y anudar el cordón umbilical, porque si no seguiría sangrando el bebé. Se corta y se pinza para evitar ese sangrado. El bebé comienza a respirar por sí mismo, se lava, se pesa, se mide y se recoge, y se hace lo que es el test de Apgar, que sería esto. Se toma en consideración su color de piel, su frecuencia cardíaca, sus reflejos e irritabilidad, su tono muscular y su respiración, y dependiendo de eso se le va a dar una pulsación o una calificación, y es como se va a decir si nació bien o si nació mal, si requiere incubadora o si no, o si requiere hospitalización. En la tercera fase se expulsa la placenta junto con el cordón umbilical y es acompañada de una pequeña hemorragia que se llama alumbramiento. Comienza la retracción del útero, es decir, de estar grande empieza a hacerse chiquito. Si eso no ocurre, hay hemorragias muy grandes y es donde las mujeres pueden llegar a fallecer. Aquí podemos ver la placenta, cómo es que se encuentra, para que ustedes la conozcan. Y aquí está todo el proceso. Podemos ver cómo empieza las contracciones en la fase 1, empieza a dilatarse, empieza a colocarse en el canal. Una vez que alcanza la dilatación máxima, empieza a salir. Ya que sale, podemos ver cómo se levanta la cabeza. Aquí los doctores lo que hacemos es traccionar en este punto hacia arriba y así sacar el resto del cuerpo. Una vez que se saca todo, se pinza el cordón umbilical, se corta. Después de eso se espera que la placenta se empiece a desprender por sí sola de aquí, se empieza a extraer y sale la placenta. Y eso es lo que sería todo el proceso de un parto resumida en pues 4 pasitos. El desarrollo post-embrionario
es la lactancia, que es de los 0 a los 12 meses, que es obligatoria. La alimentación es principalmente a base de leche y no se le debe dar ningún otro de producto al bebé. Si tiene bebés chiquitos o conocen a alguien que tenga bebés chiquitos y que tiene menos de 12 meses y le dan otra cosa que no sea leche, denle un golpe por ahí, por favor. No se les debe dar nada que no sea leche, si acaso agua y si acaso. Vamos a ver que van a entrar en lo que viene siendo en el funcionamiento de los órganos, perdón, es antes de los 6 meses, no de los 12. Antes de los 6 meses no se le debe dar nada y si acaso agua. A partir de los 6 se les empieza a dar lo que es la lactación y se les empieza a dar alimentos, papillas y alimentos muy específicos, pero nada de que pescaditos, frijoles y eso. Si alguien le da eso, denle un zape. Vamos a ver que se cierra el foramen oval del corazón del bebé. Cuando el bebé está dentro del útero, su corazón, que digamos que está así su corazón, tiene 4 cavidades, las aurículas y los 2 ventrículos, tiene un orificio aquí que ayuda a que la sangre pase. ¿Por qué? Porque la sangre no pasa hacia lo que viene siendo los pulmoncitos. Simplemente la sangre va a circular directamente por el corazón, ya que no recibe la oxigenación de los pulmones. Entonces, una vez que pasa esto, que ya el bebé nace y empieza a respirar por sí solo, esto se cierra por completo, este orificio, y la sangre empieza a circular de manera normal y a pasar por los pulmones para oxigenarse. Y a eso es a lo que se refiere con que dice que se cierra el foramen oval. Las fontanelas se van cerrando, es decir, eso que ayudó a que el bebé saliera, que la cabeza se deformara, se empiezan a endurecer y se empieza a formar el cráneo propiamente. Y empiezan a salir los primeros dientes de leche. Y bueno, eso sería todo por ese tema. Ahorita continuamos con el siguiente tema. Es de neurobiología de la conducta materna. Vamos a comenzar, vamos a tener que la neurología de la conducta materna va a estar ligada o determinada por diversos factores. Dentro de los principales van a ser los factores neuronales, los factores bioquímicos y los factores ambientales. En los factores bioquímicos vamos a encontrar todos los neurotransmisores, hormonas que se liberan durante el parto y durante la lactancia. En los factores neuronales vamos a encontrar los que hay cierta relación entre ciertos órganos que van a estar implicados en el apego hacia las crías, y en los factores ambientales pues depende de los factores que haya tenido durante el parto y durante el embarazo, si va a tener una relación buena con su hijo o si no la va a tener. Vamos a tener que la respuesta de la conducta materna es en una madre que recién ha parido, muestra una serie de respuestas conductas sobre el curso de la lactancia que ayudan a asegurar el crecimiento y supervivencia de la descendencia. Esas respuestas conductuales van a ser mostradas por las madres mamíferas. Principalmente están la respuesta de anidación, es decir, de construir un nido o cuidado de la cría en el nido. En este caso, por eso las mamás, en el caso del ser humano, tienen a mantener a los hijos en una cuna o en la cama, le hacen su camita, le protegen con almohadas. Ese es un instinto que se crea por nidación. Uno dice, pero es por lógica porque el bebé se puede caer, pero realmente es un instinto que viene ya propiamente en todos los mamíferos. El proceso de alimentación, es decir, de crianza y de placentofagia, es decir, bueno, la placentofagia, eso en los seres humanos pues ya no se da porque somos seres pensantes, por decirlo así, pero en la mayoría de los mamíferos va a estar dado lo que es la placentofagia, es decir, comerse la placenta una vez que tiene o ha parido a su bebé. En ese caso, en la crianza, sí tiene un apego total a la crianza de lo que viene siendo el niño. Inclusive en madres que trabajan, tienden a producir la leche en los horarios que su bebé está acostumbrado a tomarla. De protección, es decir, de protección de lo que viene siendo todo el instinto de la cría, proteger a la cría más no poder. Las madres tienden a volverse agresivas cuando están cerca de las crías, y eso es inclusive con las mamás humanas. Bueno, no se vuelven agresivas, pero si por ejemplo ven que tú agarras de una forma inadecuada a su bebé, o si lo mueves de una manera inadecuada, pueden tender a ser agresivas o groseras. Y las respuestas táctiles, es decir, acurrucarse, abrazarse con ellos, acariciarlo, lamerlo, bueno, besarlo en el caso de las mamás, llorar y liberar todo lo que vienen siendo las hormonas. Vamos a ver que aquí también se esas conductas maternas que van a estar presentes en lo que viene siendo las ratas madres, que ya habíamos mencionado, la cuestión de alimentarlas, de protegerlas y de todo, inclusive en las madres que fueron criadas totalmente en laboratorio. Eso lo podemos ver en diversas especies, desde los pájaros que alimentan a sus hijos hasta el ser humano que cuida a sus bebés. Todos los animales que tengan crías van a tener un cierto apego por sus crías.
La conducta materna es la respuesta de una hembra hacia las crías recién nacidas, depende de su estado reproductivo. Se dice que las hembras no gestantes muestran una aversión o miedo hacia las crías extrañas, es decir, que van a provenir de otras madres nodrizas. Pero las hembras lactantes muestran cierta atracción. Sin embargo, se ha demostrado que las hembras que no están embarazadas, si son expuestas de manera constante a crías que sean externas, van a empezar a desarrollar cierto apego o cierta atracción hacia esas crías por instinto propiamente. Y bueno, eso es una imagen para que se relajen un poquito. En 1974, Fleming y Rosenberg propusieron que la aversión o la atracción hacia las crías dependía del sistema olfatorio, principalmente el accesorio. Y vamos a ver que la anosmia total por parte de la remoción de los bulbos olfatorios o periférica por aplicación de sulfato de zinc en el epitelio olfatorio reducía en las madres la percepción de los olores y por ende disminuía el tiempo dedicado al lamido de las crías. Eso se vio sobre todo en las ratas. Recordar que todos esos experimentos obviamente no se hacen en humanos, se hacen en ratas. Se traspola a que los humanos tenemos el mismo pensamiento, sin embargo no se puede comprobar a ciencia cierta porque no se puede disecar el cerebro y menos el cerebro de una madre. Si esta sustancia se aplica a hembras vírgenes, quienes normalmente no son maternas, la respuesta hacia las crías se facilitaba. Cuando ellas eran expuestas hacia las crías extrañas durante varios días, se sensibilizaban y la latencia para proveer cuidados maternales se reducía notablemente. Vamos a ver que la participación del sistema olfatorio en la regulación de la conducta materna es muy importante. En el parto, la madre sufre una considerable reducción del miedo hacia los ambientes estresantes y hacia las crías, un incremento en atracción hacia los olores y estímulos auditivos relacionados con las crías, y el aprendizaje social y odorífero y a cambios en la atención. Si ustedes recuerdan, cuando una mamá tiene un bebé, lo huele, lo abraza, se relaciona con su olor, inclusive el bebé también va a estar correlacionado con el olor de la mamá. Por eso es que al principio, aunque no logran reconocer los rostros, logran reconocer principalmente los olores en el principio del nacimiento. Por eso las madres luego dicen, es que mi hijo huele bien rico, huele a bebé. Que dicen, es que huele a bebé. Ese es el olor que las madres perciben. Se ha propuesto la existencia de un circuito neuronal que regula la conducta materna, que es el circuito materno. Esto va a incluir los sistemas olfatorio principal y accessorio, sus proyecciones hacia el sistema límbico, el sistema de las emociones, como lo va a ser la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. La base del núcleo de la estría terminales, el septum y la área preóptica media. Si se acuerdan, cuando hablábamos de la parte prefrontal, hablábamos de un poco de la agresión, y es ahí de donde viene la agresión de las madres una vez que tienen a sus crías recién nacidas. Cada una de ellas tiene un papel único en términos de regulación de la percepción, afectos y estímulos importantes de las crías. La atención y el aprendizaje va a depender principalmente de estos circuitos, el circuito materno. Si yo les pregunto en el examen cuál es el circuito materno, ustedes me tienen que decir, va a estar incluido principalmente por el sistema olfatorio principal y accesorio y parte del sistema límbico como la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Vamos a tener que va a desarrollar la conducta materna. Esto va a estar dado principalmente por el paradigma experimental de separación materna del doctor Ted Schwarzschild. Él explicó que básicamente al alejar a una cría de una madre, al ser creados en un ambiente totalmente artificial, en el sistema, en el sistema de crianza artificial de Hall, que básicamente es eso, ¿no? Se crían en pipetas, se fecundan los óvulos ahí, no tienen ninguna relación con ningún tipo de madre, nacen los bebés y están criados de manera adecuada, es decir, se les da su comida de manera adecuada y todo, y crecen de manera normal. Sin embargo, no tienen ningún estímulo por la madre. Les vamos a ver aquí que una vez que se separaban a las crías del nido, se les implementaba un catéter intragástrico que a su vez está conectado con una jeringa que contiene una fórmula de leche especial. La jeringa se conecta a una bomba de infusión de Harvard que bombea leche por 10 minutos cada hora durante aproximadamente las 24 horas del día. Esta va a evaluar lo que viene siendo la participación global de los factores y señales sensoriales y sociales provenientes de la madre y de los compañeros de camada durante este periodo crítico de desarrollo del sistema nervioso.
va a determinar que a través del reemplazo experimental, cuál o cuáles de las señales involucradas participan en el desarrollo de determinados sistemas fisiológicos, como los que vienen siendo los neuroendocrinos o los conductuales. Se ha reportado que el aislamiento durante un periodo postnatal causa en las crías, cuando son adultas, un déficit del despliegue de la conducta materna, es decir, no cuidan a sus crías de manera adecuada, pasan poco tiempo, no las limpian, no les dan de comer de forma adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Se vio también un déficit de atención que se desarrolla por esto, por una mala crianza y una mayor impulsividad e hiperactividad. Son emocionalmente más reactivas en comparación con las hembras en control, es decir, criadas por su madre. Cuando se provee a las crías aisladas estímulos sensoriales con un pincel fino sobre el cuerpo y los genitales, simulando los lamidos de la madre, los efectos negativos de la separación materna se van a revertir parcialmente. Entonces aquí vamos a explicar cómo no solamente al hablar de lo que es la neurobiología de la conducta materna hablamos de la madre, no. Propiamente toda esa conducta que va a tener la madre va a funcionar de manera positiva con la cría y al retirársela van a ver todos estos. Eso explica por qué algunos niños que son criados en orfanatorios donde no reciben el cariño adecuado tienen que atender todos estos problemas o todos estos déficits. El efecto se transmite hacia la siguiente generación, es decir, son transmisión intergeneracional. Básicamente, si una madre tiene criado adecuado a una madre, lo va a transmitir a sus hijos y así y así. Y si tiene un mal criado, pues obviamente pues, va a transmitir lo mismo o va a tener un desapego emocional a lo que vienen siendo sus hijos. Teniendo en cuenta que las crías son privadas, además de los estímulos ambientales del nido, de una enorme cantidad de componentes activos presentes en la leche materna, tales como las hormonas de crecimiento, la hormona tiroidea, los estrógenos, progesteronas, insulina, leptina y prolactina, es posible que éstas participen en el desarrollo de la conducta materna. Entonces podemos hablar de que la estimulación o la falta de todas estas hormonas que las vamos a encontrar propiamente en la leche materna o en el calostro, si no se lleva a cabo, pues no hay un desarrollo adecuado. Específicamente se propuso que la prolactina proviene de la leche materna, participaba en el desarrollo de la conducta materna y en el de la emocional. De hecho, las mujeres que están lactando, que tienen la producción de prolactina, porque la prolactina lo único que va a hacer es la producción de leche o la estimulación de la producción de la leche, tiene un gran apego hacia cualquier cría que se les ve. Inclusive todas las mamás que tienen hijos o que están lactando y ven a un niño recién nacido van a tener que tocarlo, acariciarlo o tratar de acercarse a él por instinto. Esta hormona se encuentra en grandes cantidades en la leche materna en la edad temprana y se absorbe en el intestino de las crías. La neuroanatomía de la conducta materna. Vamos a ver que muchos trabajos se han centrado en el área preóptica, medial anterior o EMPAO, y en la base ventral del núcleo de la estría terminalis. Vamos a ver que la destrucción de los cuerpos celulares dentro de lo que viene siendo la zona preóptica y la estría terminalis va a interrumpir lo que es la iniciación y el mantenimiento de la conducta materna. La aplicación de estradiol o de prolactina en las neuronas de las madres que no tienen crías o nulíparas en esta zona neuronal se ha correlacionado con la activación del instinto materno, inclusive sin llegar a tener crías propiamente. Entonces se podría hablar que parte del impulso o parte de lo que viene siendo la conducta materna está dada principalmente por el área preóptica medial anterior y por la base ventral del núcleo de la estría terminalis. Vamos a ver también que aparte de todo eso, se van a activar un número significativo de neuronas durante la respuesta materna. Estas van a estar en el área ventral tegmental, en lo que viene siendo la sustancia gris periacueductal, el núcleo ventromedial, el septum lateral y el campo retrorumbral. Aquí podemos ver todas y cada una de las zonas en el cerebro en donde se van a encontrar para que ustedes comiencen a analizar. Aquí está el cerebelo, aquí está lo que viene siendo la sustancia blanca, aquí está lo que viene siendo la corteza y la sustancia gris, por aquí estaría lo que vendría siendo el tálamo, el hipotálamo y la amígdala, y en todas estas zonas es donde van a estar regulados lo que viene siendo la conducta materna. Una región involucrada en mediar el comportamiento materno es el área ventral tegmental, que básicamente es necesario para la motivación y el aspecto motores de la conducta materna.
La destrucción de las proyecciones de MAO o de BTA va a ocasionar una gran afectación en esto, y la destrucción de las neuronas dopaminérgicas del BTT van a reducir principalmente la motivación de la madre por la cría. Entonces, una madre que tiene daño prefrontal, es decir, en la frente, puede llegar a perderlo, ¿no? Por completo. La otra zona que es muy importante es el área ventral tegmental, que básicamente eso lo vamos a encontrar principalmente en la parte occipital. Entonces, si tiene un golpe por aquí en la frente muy fuerte o en la parte occipital, pueden llegar a perder ese instinto de madres. Aquí vamos a ver lo que es toda la regulación de la respuesta materna. Tenemos el órgano vomeronasal, que hablábamos de que principalmente iba a estar relacionado con el olfato, que eso va a estimular lo que es el bulbo olfatorio accesorio, lo cual va a llevar ese estímulo a la amígdala, y la amígdala lo que nos va a hacer es estimular el área preóptica medial y el área preóptica lateral. Se van a estimular ambas, principalmente se estimula primero el área preóptica medial por la liberación de los estrógenos y las hormonas lactogénicas como la prolactina. Después se activa el área preóptica lateral, lo cual nos va a incrementar la activación del hipotálamo lateral en lo que viene siendo el área tegmental ventral, el cerebro medio lateral tegmental, la región locomotora mesencefálica y el núcleo de RAFE y el núcleo del tracto solitario. Esto nos va a dar una estimulación directa del área preóptica medial. Esto explica por qué en una persona que tiene depresión postparto se le dan opiáceos para el tratamiento, y con ello se estimula directamente lo que viene siendo el área preóptica medial, y con ello se desencadena todo el efecto de la estimulación de la conducta materna. Se ha propuesto que el BTA esté asociado con aspectos motivacionales. Los núcleos del tallo cerebral va a estar con aspectos motores. Por otro lado, el BMN inhibe lo que viene siendo las neuronas de lo que viene siendo la zona preóptica en hembras vírgenes. El BNM recibe neuronas de otro importante sitio inhibitorio, la amígdala medial. Las lesiones en la amígdala medial facilitan el desarrollo de la conducta materna. Lesionar la mayor vía eferente de la amígdala medial, la estría terminalis, reduce la latencia de lo que viene siendo demostrar la conducta materna. Interesantemente, las fibras de la estría terminalis terminan en lo que viene siendo la zona preóptica, y el BMN lo que va a hacer un posible rol de hembras vírgenes. Vamos a ver que si la amígdala medial va a inhibir lo que viene siendo la conducta materna en las hembras nulíparas, que determina la activación de lo que viene siendo la amígdala medial. Bueno, va a determinarse por un daño en el sistema olfatorio que va a inducir un rápido desarrollo de la conducta maternal en hembras nulíparas. El sistema olfatorio proyecta directas e indirectamente hacia lo que viene siendo la amígdala medial, y la amígdala medial puede afectar directamente a lo que son las fibras preópticas y a lo que son el BMN. Por ende, se puede activar o inhibir esta respuesta materna. Vamos a hablar de las proyecciones de lo que es la zona preóptica medial lo que viene siendo el septum lateral. Sugieren que la respuesta maternal estaría influenciada por estructuras asociadas al aprendizaje y a la memoria. Lo que viene siendo el septum lateral está asociado con los procesos de memoria, el rol importante en conocimiento social, así como otros procesos cognitivos y emocionales. La activación de las neuronas que proyectan hacia lo que viene siendo el septum lateral va a durar, o durante la respuesta materna van a inducir a una formación de memoria a corto plazo y a largo plazo. Por eso las mamás recuerdan casi todo lo que hace su hijo. Y aquí podemos ver lo que es el septum lateral, cómo es que se encuentra. Endocrinología de la conducta parental. Vamos a ver que la conducta parental, como otros aspectos de la reproducción, puede ser inducidos por cambios en los niveles de las hormonas circulantes. En los mamíferos, las hembras experimentan cambios dramáticos en lo que viene siendo las concentraciones de estrógeno, progesterona y prolactina durante el embarazo, que van a influir en el cerebro materno. La placenta se desarrolla y actúa como una glándula endocrina durante el embarazo, y va a liberar principalmente progesterona, estrógenos y lactógeno, como lo que viene siendo la prolactina.
Y eso va a ser durante todo el embarazo para forzar el mantenimiento de del embarazo. Si disminuyera la progesterona, se desencadenaría un aborto. Vamos a ver aquí que durante la gestación la demanda energética del rápido crecimiento del feto está bajo la influencia de estas hormonas en el metabolismo energético y la respuesta materna a esos cambios hormonales sería determinante para el crecimiento y supervivencia de lo que viene siendo la descendencia. Aquí podemos ver que conforme vaya incrementando lo que viene siendo el embarazo, aquí vemos en un principio la progesterona empieza a incrementar a partir de la semana 20, empieza a disminuir. Después de esto, lo que viene siendo la prolactina está baja y cuando la hormona progesterona empieza a disminuir, la prolactina empieza a incrementar para ir preparando hacia el parto. En las primeras 20 a 25 semanas va a estar incrementada lo que viene siendo la progesterona para así ayudar a mantener el embarazo. Después el estradiol, que va a producir estrógenos, va a empezar a incrementarse también una vez que la progesterona empiece a disminuir. El estradiol juega un rol crítico en la estimulación de la conducta materna en la mayoría de los mamíferos. Vamos a ver que cuando se trata con progesterona o prolactina en ausencia de estrógeno, falla el estímulo para una rápida aparición de la conducta materna. Los estrógenos estimulan una corta latencia de aparición de la conducta materna, es decir, estimulan a que aparezca de manera más rápida. Las hembras vírgenes heteroovarietectomizadas, es decir, que se le quitaron por completo lo que es el óvulo, los ovarios y todo lo que es el tracto reproductor femenino, tratadas con estradiol, muestran una conducta materna completa. Es decir, una mamá, a pesar de que, digamos, tiene a su hijo, le retiran sus ovarios por algún problema de alguna hemorragia o algo por el estilo, técnicamente se interrumpiría por completo lo que es el efecto maternal, pero si se le agregan algunos estrógenos como pastillas o inyectados, puede sustituirse por completo esos de manera artificial. La zona preóptica es el sitio de acción del estradiol y va a estimular a lo que es la conducta materna. Esta región crucial para la expresión de lo que viene siendo la inducción de la conducta materna al final del embarazo y en el mantenimiento del cuidado maternal durante la lactancia. La concentración de estradiol en lo que viene siendo en la zona preóptica se va a incrementar durante el embarazo y el postparto. La progesterona es secretada por el cuerpo lúteo. Si se acuerdan, hablábamos de que el cuerpo lúteo estaba por aquí, estaba el óvulo, y empezaba el óvulo, primero un óvulo pequeño, después empezaba a madurarse, después se maduraba más y se formaba el ovocito secundario donde ya estaba diferenciado entre lo que era el óvulo y lo que era el cuerpo lúteo. De ahí se iba a implantar directamente aquí y iba a ser liberado única y exclusivamente el óvulo. El óvulo es liberado y todo lo demás queda aquí y se convierte en el cuerpo lúteo y es eso lo que básicamente nos va a ayudar a producir también la progesterona al inicio del embarazo. Recordad que una vez que se realiza la fecundación, la principal productora de progesterona va a ser la placenta. Vamos a ver que esencialmente para el mantenimiento del embarazo van a requerir esta hormona, lo que es la progesterona, principalmente en las primeras 20 a 24 semanas. Esto va a ocurrir una exposición a largo plazo que va a ayudar a establecer una respuesta materna en el momento del parto. Va a regular el tiempo de la conducta materna al final del embarazo. Es decir, entre más progesterona tenga, mayor o más largo va a ser la conducta materna. La prolactina y las hormonas lactogénicas vamos a tener que va a tener un rol estimulatorio sobre lo que viene siendo la conducta materna. El sitio de acción de la prolactina va a ser el sistema nervioso central. Va a tener una infusión de lo que viene siendo el sistema, lo que viene siendo el ventrículo izquierdo de la prolactina directamente va a influir en lo que viene siendo el área preóptica. En las ratas tratadas con bromocriptina, nulíparas y tratadas con esteroides, va a ocasionar una estimulación a una corta latencia de la conducta materna, es decir, a pesar de no tener crías, van a tener el instinto materno. En ausencia de esteroides, este efecto falla, es decir, no se lleva a cabo. Este efecto es compartido por otras moléculas lactogénicas. Las hormonas lactogénicas acceden al cerebro uniéndose a sus receptores
lactogénicos en las células del plexo coroideo que transporta estas moléculas en el fluido cerebroespinal. Directamente lo van a transportar hasta lo que viene siendo la zona preóptica. La regulación neuroquímica de la conducta materna va a estar regulada principalmente por los sistemas oxitoninérgicos y dopaminérgicos, la oxitocina y la dopamina. Vamos a tener que van a liberar opiáceos endógenos y otros neuropéptidos. La neuropéptido oxitocina y el péptido intestinal colecistetoquina van a estimular el inicio de lo que viene siendo la conducta parenteral. Recordemos que yo les había comentado que cuando hay un proceso de parto, se liberan grandes, inmensas cantidades de oxitocina y por eso se hace un clic entre la mamá y el feto. En ese momento ya el bebé. El factor liberador de la corticotropina, el CRF, va a interrumpir el establecimiento del cuidado materno. El B-endorfina es un rol dual de la inducción y mantenimiento del cuidado parenteral y va a encenderse o apagarse el comportamiento dentro de un marco de tiempo determinado. La oxitocina va a estimular el inicio de la conducta materna en el momento del parto, como les había comentado, y en presencia de los estrógenos principalmente. Depende de la evaluación del entorno y del estatus olfatorio de la hembra. Si no tiene un olfato adecuado, básicamente la oxitocina sí se libera porque propiamente está en el trabajo de parto, pero no se va a liberar en cantidades adecuadas y por ende no va a cumplir su función esperada. El sitio de acción va a ser en el PBN y en el BNST. El BNST recibe señales de la amígdala y va a ser una estructura que regula la entrada olfatoria asociada al establecimiento de la conducta materna. Vamos a ver ahora de lo que viene siendo la progesterona y los estrógenos van a parecer modular las concentraciones de oxitocina en lo que viene siendo el BMH. Entonces, la oxitocina va a estar regulada por la progesterona y por los estrógenos. La región íntimamente relacionada con el control hormonal de la conducta sexual femenina va a estar relacionada recientemente con lo que viene siendo el control de la conducta materna. En la infusión de neuropéptido K en un BMH retrasa el inicio de la conducta materna. La dopamina es una de las, la dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes del organismo y va a estar en sus propias neuronas que se van a llamar dopaminérgicas y van a ser proyectadas a lo que viene siendo la eminencia medial. El efecto va a ser inhibitorio sobre lo que va a ser principalmente la prolactina, es decir, van a inhibir la producción de prolactina. Va a estar mediado por los receptores dopaminérgicos D2 en la superficie del lactótropo. Otro sitio importante van a ser las neuronas dopaminérgicas en la estría ventral, como ya habíamos hablado, es una de las zonas principales de la conducta materna. Esta va a ocasionar una destrucción de las neuronas en esta zona y va a disminuir el cuidado de las crías y la construcción del nido y la conducta del amido. Es importante en aspectos motivacionales de la madre, entonces hablamos de que la dopamina no debe de activarse de manera excesiva porque puede llegar a dañar lo que viene siendo la estría y eso nos va a ocasionar un desapego emocional de las crías. Las B-endorfinas, como la morfina, puede inhibir lo que viene siendo la conducta materna. El opioide agonista de la administración, el opioide agonista que administrado a lo que viene siendo la zona preóptica inhibe lo que viene siendo las conductas de cuidado y alimentación de las crías. Estos efectos son revertidos por la administración de la naloxona, que va a ser un antagonista del opioide. ¿Los opioides endógenos estarían inhibiendo la conducta materna? Esa sería la pregunta. No, los opioides endógenos no la inhiben, pero los opioides externos sí. Un opioide es cualquier tipo de analgésico, es decir, si la madre recibe analgesia, puede no tener un apego adecuado de la cría. Eso explica por qué una mamá que tiene una cesárea tiene un apego más alejado de la cría de lo que tendría una madre que tiene al bebé por un parto. Las B-endorfinas van a estar administradas principalmente en lo que viene siendo la zona preóptica y van a interrumpir la conducta materna. Esto va a ser un efecto mediado por los receptores opioides gamma y solo los agonistas van a interrumpir la conducta materna. Los receptores lambda y los receptores K no tienen este efecto.
La naturaleza de la modulación opioidonérgica no es tan simple, ya que mientras que se incrementa la actividad del nivel de los sectores opioides en lo que viene siendo la zona preóptica, se va a inhibir la conducta materna en curso. Los opiáceos estimulan la inducción de la conducta materna pre y postparto. Los niveles de opiáceos caen cuando ya se estableció la conducta materna, es decir, si la mamá hizo el vínculo con la cría, se empiezan a dejar de liberar todo lo que son las endorfinas. La colecistoquinina, ay, qué nombrecitos, ¿verdad? Comenten si los nombres están feos. No, no es cierto. El efecto inhibitorio de la beta endorfina puede ser antagonizado por el péptido intestinal, el CCK, básicamente la colecistoquinina. La acción de la CCK como un antagonista opioide endógeno va a tener su colocalización y efectos agonistas en el sistema de dopaminérgico directamente del cerebro, y su influencia sobre el sistema olfatorio sugiere que sería potencialmente un componente que influye sobre la regulación neuroquímica de la conducta materna, como inhibiendo que se produzca un exceso de dopamina y estimulando lo que viene siendo el sistema olfatorio. Los factores liberador de corticotropina son un neuropéptido que estimula la liberación de acetilcolina. Principal función va a ser mediar la respuesta al estrés durante el parto principalmente y durante los primeros días de crianza. Básicamente va a ser una administración que va a ser vía intravenosa de lo que viene siendo el factor de liberación de corticotropina en ratas nudíparas. Va a incrementar la incidencia de asesinato de crías y una baja incidencia de cuidado materno. Entonces, a pesar de que estimula la liberación de acetilcolina, no se debe de tener en exceso, ya que solamente se debe tener durante el parto, ya que posterior a eso puede ser peligroso. Aquí podemos ver que es normal un incremento de los CRF por el estrés, y estos van a ocasionar niveles demasiado elevados del CRF por estrés, va a ocasionar un gran efecto negativo en las crías, ya que van a eliminar a las madres se desapegan por completo y las van a eliminar. Entonces, durante el parto y periodo posparto, los primeros días, ¿es normal que se encuentre elevado el factor liberador de corticotropinas? Sí. Una vez que termina eso, ya no debería de pasar, debería de disminuir y quedarse solamente elevada lo que viene siendo la prolactina principalmente y la oxitocina. Ahora vamos a hablar un poquito de la teoría del apego. Vamos a ver que la teoría del apego está basada en la premisa de que la existencia de una motivación aprendida, codificada genéticamente, que permite al infante formar un vínculo con una figura específica para obtener de ella una base segura, que le permita la exploración de su propio mundo externo. El apego involucra un vínculo afectivo persistente a través del tiempo con una persona específica, emocionalmente significativa y no intercambiable, que despierta el deseo de mantener la proximidad de esta figura y produce estrés cuando se presenta una separación involuntaria. Vamos a ver qué surge luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se realizó un estudio sobre los niños abandonados o sin hogar luego de esta guerra. Bowlby en 1986 estudia que los efectos en la salud psíquica del niño producto de la relación afectiva entre la madre y el hijo, con el hijo. El apego del recién nacido se debe a la necesidad de satisfacer el hambre y los impulsos libidinosos denominados apego egoísta. Ausworth ha estudiado la respuesta del niño ante separaciones cortas con su madre según la intensidad de la angustia y el comportamiento que tiene reencontrarse con la madre. Esto va a ser sistematizado con dos categorías, el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro es aquel que está presente en la mayoría de los niños de 1 año. La mayor parte de ellos están más predispuestos a ser socialmente competentes que los que son inseguros, ya que la sociabilidad favorece el estado emocional y afectivo, el desarrollo intelectual y la formación de una identidad. Las características de la base segura básicamente van a ser reflectividad o empatía, capacidad de entender y conceptualizar lo que siente la cría en cada situación, la sensibilidad, capacidad de
interpretar adecuadamente las diferentes señales de la cría, la responsabilidad, que es la capacidad de responder de forma adecuada, efectiva y pronta a las necesidades de la cría, la disponibilidad, que es la capacidad de brindarle a la cría la seguridad de su permanencia en cualquier situación. Al obtener una base segura maximiza la supervivencia del individuo y permite a la cría un desarrollo de presentaciones adecuadas del mundo externo, explorar su entorno y un crecimiento óptimo. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, chicas. Entonces, ¿qué me dirían de todos esos niños que son criados en guarderías? Esas madres que trabajan y no tienen ese apego con sus hijos. ¿Creen que les afecta? ¿Creen que no les afecta? Por favor, comenten su opinión. El apego inseguro tiene que ver con la relación de la figura de apego, es decir, ignora, rechaza o castiga cuando el niño se le presenta una situación amenazante. Los patrones de apego inseguro pueden provocar en adultos baja autoestima y autoconfianza baja. A su vez, este tipo de apego se subdivide en apego evitativo, en ambivalente o resistente y apego desorganizado o desorientado. El apego inseguro evitativo se puede ver cuando el niño, frente a la ausencia de su madre, no se angustia. Esto se da como una manera defensiva para evitar el sufrimiento cuando se procede a la separación, desplazando estos sentimientos que le genera a otros objetivos. Eso principalmente lo vamos a ver en las madres que trabajan y los niños se acostumbran a eso, a estar desapegados de ellos. Lo que viene siendo el apego inseguro en un ambivalente o resistente se presenta cuando se dan manifestaciones de sufrimiento, inquietud frente a los bajos estímulos estresantes, fallando al momento de aproximarse a una figura de apego. En los momentos en el que el niño está con la madre, se pueden producir momentos de contacto a través de las conductas resistentes. Rabia, aunque también puede mantenerse de forma pasiva y sufriendo sin establecer contacto. El apego inseguro, desorganizado o desorientado es frecuente cuando las figuras de apego responden de manera atemorizante y agresiva al momento de aproximación del niño. Sin embargo, a pesar de esto, el niño puede acercarse a la figura del apego a la que le atemoriza, por lo que no consiguen la búsqueda de ayuda correcta ni de contención. De esta manera se va potenciando la experiencia de miedo. Es decir, le tiene miedo a sus padres, pero aún así sabe que depende de ellos, se acerca a ellos, pero sigue teniéndoles mucho miedo. Esto puede ser considerado como un factor de riesgo para enfrentar el trauma de mecanismo de disociación y fragmentación y puede concluir en enfermedades psiquiátricas en la edad adulta. Se puede decir que en este tipo de apego se ve dificultosa la integración del SEF al ser estas representaciones contradictorias e incompatibles. Las consecuencias neurobiológicas de las conductas de apego, vamos a ver que una vez que creada la conducta de apego, la separación como evento estresante por excelencia traería consigo diferentes conductas. En la fase de anhelo y protesta, una fase de desesperanza y una fase de desapego. Según cómo se perciba y se produzca la acción de proximidad versus la separación, se van a generar diferentes procesos internos en el fin de adaptarse a estas situaciones. Vamos a ver que antes de estímulos percibidos como amenazantes, la proximidad de la madre. Se presenta un proceso fisiológico que permite la inducción de un metabolismo anabólico, es decir, que va a ir en contra del metabolismo, que va generando almacenamiento de energía y crecimiento. Ante un estímulo amenazante, la cercanía de un extraño, se difunde un metabolismo catabólico, es decir, se estimula el metabolismo con aumento de la actividad locomotora y otras demandas energéticas. Y esto va a condicionar una respuesta de huida, en el caso de los niños, a moverse, a girarse o a llorar. El efecto antiestrés de la lactancia va a ocasionar la estimulación sensorial, lo cual la succión genera la liberación de oxitocina y cambios fisiológicos como calma, tranquilidad, placer, mejoría del sueño, menor respuesta al estrés y aumento del deseo de interacción social. Entonces, ¿qué opinan de este punto? ¿Es adecuado darle lactancia materna a un niño? ¿No es adecuado? ¿Qué opinan? ¿Qué deben de hacer las madres que trabajan? ¿Cómo pueden sustituir esto? ¿Qué sugerencias dan? Comenten.
Los niveles de cortisol inducidos por el estrés son disminuidos por el almacenamiento e van a inducir a un metabolismo anabólico. La madre tiene un aumento del tono vagal y una disminución del eje simpático adrenal. Además, va a ocasionar una vasodilatación cutánea que va a elevar la temperatura y va a permitir dar abrigo a la cría. En el caso contrario, ante la percepción de un estímulo amenazante, como lo va a ser la separación de la madre, vamos a ver que va a haber una hipersecreción de cortisol, inicialmente va a haber manejado por un incremento de la acetilcolina. Después de la ausencia persistente, es decir, de más de 21 días en humanos, pasa a la fase de desapego, que va a ser la reducción de la conducta de exploración e inducción de conductas defensivas por el aumento persistente del cortisol. El cortisol, recordad que va a estar relacionado principalmente con el estrés, mientras que la acetilcolina disminuye, llevando a una alteración en los mecanismos de retroalimentación. El sistema de regulación emocional. Las experiencias efectivas tempranas son muy importantes para completar el desarrollo y permitir la evaluación del circuito neuronales del cerebro humano. El hemisferio derecho, en particular la amígdala y el hipotálamo, están relacionados con la integración de las representaciones del cuerpo, de la memoria, de las emociones y la regulación emocional y el contacto social. Todas las necesidades fisiológicas, como van a ser hambre, sed, eliminación y estimulación, y las emociones primarias, angustia, rabia, etcétera, conducen al infante a la misma y rápida activación de la señal de alarma. La señal de alarma, que inicialmente será el llanto y el movimiento motriz, y que llevará a una figura de apego a responder ante las mismas. Así, la interacción inicial se centra en este foco de actividad ante cada llamada del infante. La función materna acude. Se produce el feedback, es decir, retroalimentación positiva permanente. La primera función que cumple la figura de apego es la de reguladora de los estados fisiológicos y emocionales del infante, y en la medida de que un adulto desempeña esta función, se constituye en figura de apego. Apego y función cognitiva. Básicamente, a través de la relación del apego se inicia la captación de mentalización y de desarrollo de la capacidad simbólica del ser humano. El proceso que sigue es: el bebé posee sensaciones de un adulto, va interpretando a través de palabras, gestos, acciones y que configuren con el campo de las emociones. Estas emociones pasan poco a poco a configurar las representaciones mentales al inicio de las presentaciones de cosas, de imágenes y después de palabras. Entonces, si no se lleva a cabo este apego de manera adecuada, tampoco hay un desarrollo cognitivo adecuado. Y pues bueno, chicas, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Lean la clase, por favor, lean los artículos, revisen, respondan las preguntas que les hice durante la clase para asegurarme de que vean la clase. Tengan un excelente día y nos estamos viendo mañana.